disculpas porque hayan tenido que aplazar la ponencia que iba al principio y se haya tenido que aplazar por el retraso de 2 horas en mi venida aquí. Yo en primer lugar les agradezco muchísimo que me hayan invitado a la organización y trataré de abreviar un poquito porque ya les he dejado una copia de lo que va a ser la ponencia para ustedes. Muchas veces a mí me abruma un poquito todos estos títulos. Vivo una vida muy tranquila en Perú, en el campo, y sí que me he puesto a disposición para lo que estimen de mí oportuno. Llevo aquí viviendo 1 mes y medio y por lo tanto les doy a ustedes las gracias por haberme invitado y por la hora de partir con ustedes un poquito. Pasamos a la siguiente diapositiva. No es más que el saludo que yo les hago agradeciéndoles el que me hayan invitado aquí. Pasamos. Yo siempre me he hecho esta pregunta, ¿hacia dónde vamos? Y la ilustro con estas 2 frases. No hay viento favorable para el barco que no sabe dónde va. Y segunda, una parte de las dificultades que atraviesa el mundo se debe a que los ignorantes están completamente seguros y los inteligentes llenos de dudas. ¿Qué quiere decir? Que en la toma de decisiones, en los temas que tienen que ver con ciberseguridad, ciberdefensa, inteligencia, hay que tomar decisiones y tenemos que ir no 2 pasos más atrás de las bandas criminales, de los grupos delictivos. Tenemos que ir 3 pasos para adelante sabiendo que los problemas nos van a venir y que las bandas criminales muchas veces nos toman la delantera. Por lo tanto, importante la frase. Continuamos. Los tráficos ilícitos y las redes sociales. Voy a ir arreglando un poquito porque lo van a tener ustedes todo por escrito. Y yo he dejado, ya les he comentado, una copia de la ponencia. Por lo tanto, no tengan ningún problema. Es decir, cada vez más estamos asistiendo a que las redes sociales están teniendo una importancia mayor en todo lo que llamamos el cibercrimen y el ciberdelito. Al margen de los tráficos, están surgiendo ahora unos nuevos tráficos que son los tráficos humanos. Tráfico de órganos, venta de personas, personas para la esclavitud. Y todo esto muchas se hace con impunidad en las redes sociales. Nosotros, desde las inteligencias de los países, tienen que estar totalmente preparadas para abordar estas situaciones. ¿Pasamos? La globalización, el fenómeno de la globalización, al igual que el resto de las actividades económicas, políticas y sociales, ha afectado a la actividad delincuencial. Y por lo tanto han surgido grupos delictivos organizados en lo que nosotros denominaríamos la aldea global. Ante una sociedad que está muy confiada en la revisión de las comunidades tecnológicas, voy a dejar de pasar porque sé que no es por esto, ¿vale? Pero voy a coger mis apuntes. Bueno, ante una sociedad que está confiada en que la visión de las comunidades tecnológicas ha hecho que todo estaba bajo control. Y ahora nos vamos dando cuenta que todo no estaba tan bajo control como nosotros pensamos. Si yo voy al interior de Perú, como ya he ido, y me meto en los locutorios, veo que niños menores de edad manejan la maquinaria. Yo no sé con quién están contactando, no sé qué es lo que están haciendo, pero muchas veces no hay un control de lo que nuestros niños hacen con esas computadoras. Por eso es muy importante que los grupos y las bandas organizadas nosotros sepamos qué se está haciendo desde ahí, porque eso nos va a permitir evitar muchos problemas, evitar situaciones muy desagradables como las que yo me encontré en España de una ciudadana peruana a la que iba a imputar a la policía un delito por transportar dinero a través de internet, con la excusa de que le ofrecían un trabajo. De este tema hablaremos en las diapositivas que les presentaré. Y tuve que intervenir porque esa persona era una víctima más de ese engranaje, una víctima más. No era una moderadora necesaria, era una víctima y hubo que evitar. La impunidad, pasamos, la impunidad ha terminado bruscamente cuando los movimientos terroristas se
se han hecho más fuertes. Todos sabemos que hay en Internet con el tema del yihadismo. Y todos sabemos que Internet es un escaparate muchas veces de los grupos terroristas. Y por lo tanto los estados han dicho, hasta aquí vamos a poner un límite y vamos a buscar soluciones a lo que es el ciberdelito y a lo que es el cibercrimen. Los modus operandi se han ido modificando y que nadie piense que las bandas criminales no se modernizan. Las bandas criminales están a la última y muy por encima de nuestras capacidades. Porque ellos tienen dinero suficiente para gastar en lo que es la actividad delictiva, mientras que nosotros tendríamos que gastar en la actividad preventiva contra el delito. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. También hay que concienciar a los ciudadanos de lo importante que es la colaboración para que las organizaciones de gran tamaño se vean muchas veces acorraladas. No ya por los organismos de seguridad, policía, ejército, otro tipo de policías. No, sino con una actitud activa y vigilante del cuerpo social. Es decir, los temas de seguridad no son solamente de policías y militares. Los temas de seguridad son también de la población civil, que se tiene que concienciar de que la seguridad nacional, la seguridad del Estado, también es parte de su seguridad. Y esto es muy importante, eso es educación. Y educación para la seguridad nacional. Muy importante esa definición que vamos a hablar de Naciones Unidas. Y de ahí es de donde parto. La organización, la ONU, en el Convenio sobre Criminalidad Organizada, en Palermo en el año 2000, y atención a la definición, se entiende por banda criminal la actividad colectiva de 3 o más personas, unidas por vínculos jerárquicos o de relaciones personales, que permiten a sus dirigentes obtener beneficios, controlar territorios, mercados nacionales extranjeros, mediante la violencia, la intimidación o la corrupción, tanto intensificando la actividad criminal como con fines de infiltrarse en una economía legítima, en particular, mediante la realización de una serie de actividades tales como tráfico de drogas, blanqueo de capitales, trata de personas para explotación en la prostitución, falsificación de monedas, tráficos ilícitos, materias nucleares, terrorismo, tráfico de armas, explosivos y, atención, corrupción de funcionarios. La ONU en el año 2000 advertía sobre este problema y esto es muy importante tenerlo en cuenta. El crimen organizado, a pesar de ser un fenómeno mundial contemporáneo que trasciende fronteras mediante las tecnologías y la globalización, por lo tanto, el ciberdelito y el cibercrimen ha trascendido lo que son los límites de Perú para encontrarnos en países limítrofes y en todo el mundo en un problema que denominamos la globalización. Las bandas criminales, en su afán de conseguir beneficios económicos, lo que hacen es acomodar sus actividades y su estructura y aprovechar estas circunstancias, buscando los resquicios que se encuentran en las sociedades democráticas. Es decir, si nosotros tenemos una sociedad democrática, seguro que va a haber alguien que va a intentar buscarle el punto para buscar ese resquicio y tratar de sacar provecho de esta situación. ¿Qué tendremos que hacer? Lo que les he dicho, 3 pasos adelante. No 3 atrás, 3 adelante. Que nadie piense que dar solución al narcotráfico y al terrorismo es como una varita mágica donde decimos, quiero que se termine, y se ha terminado. No, es una serie de medidas, es una serie de estrategias, es una actitud nacional, es un comportamiento de los profesionales que trabajan en el mundo de la seguridad, de los educadores, de las universidades, que hacen investigación, que hacen tecnología también. Por lo tanto, es un trabajo de todos. Pero tendríamos que delimitar algunas cuestiones que las voy a pasar muy rápidas sobre terminología. Todo el mundo tiene que tener muy claro qué es un delito, qué es un bien, qué es un producto de un embargo, qué es una entrega vigilada, qué es una organización regional de integración y qué es un delito determinante. Vale. Definición de delito. Y ya pasaré el resto
porque eso se puede leer en cualquier manual. Delito se entiende una conducta típica, antipolítica y culpable, lo que supone un comportamiento infractor del derecho de cada país. Es decir, una acción u omisión penada por la ley. Esta definición puramente formal figura de manera muy similar en los códigos penales de la mayoría de los países. Las organizaciones de crimen organizado tienen asumidas que las detenciones de sus personas, de sus miembros, y los decomisos económicos, ¿vale?, son parte del sufrimiento que tienen que pagar por su actividad delictiva. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando les tocamos el bolsillo a los malos y a los criminales, ¿qué es lo que sucede? Es lo que más daño les hace. Lo que más daño le hace a una banda criminal es que le toquen sus bienes económicos. Por eso he querido dar esas definiciones que ustedes las leerán. Y es muy importante que cuando les tocamos a las bandas criminales el bolsillo, probablemente van contra los estados. Y de ahí que tengamos que estar preparados para situaciones como las que también en España hemos estado viviendo con el terrorismo de ETA. La Organización de Naciones Unidas, en su Convención de la ONU, como ya les he dicho, unifica los criterios y las doctrinas al respecto. Yo soy embajador académico de un organismo de la ONU. Por eso me permito siempre hacer referencia a la ONU, porque en esas relaciones internacionales es donde todos nos vamos también a apoyar para ayudarnos. No penséis que esto es un trabajo solitario. No. Como ustedes están trabajando contra el crimen organizado, así están trabajando otros países y otras instituciones. ¿Qué hay que hacer? Ponerse en relación y ayudarse. Por lo tanto, por grupo estructurado, ahí les he puesto que se entiende, por delito grave también, por bienes, por producto de delito, por embargos preventivos. Paso a las definiciones para no ser tan monótono y que todos podamos también verlo todo con tranquilidad. Pasamos, ¿vale?, por decomiso, entrega vinculada y por organización regional. Todas las definiciones las van a tener ustedes ahí. No sé si la organización les pasará la documentación, pero la tienen ustedes todas. Vale, y continúo. Por delito determinante, se entenderá todo delito del que se derive un producto que pueda pasar a constituir una manera delictiva. ¿Vale? He puesto debajo: cada Estado adoptará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito cuando se cometa. Esto es muy importante. Debemos acomodar las situaciones jurídicas de cada país a los hechos y a los acontecimientos propios que surgen de nuestro país. Bueno, pero me voy a centrar en la conveniencia de cuáles son las características actuales que presenta el crimen organizado, porque las mismas nos van a permitir estudiar la oportunidad y los efectos diferentes de diferentes instrumentos jurídicos que deben ser empleados para combatirlo. Se trata de una delincuencia, como les he dicho, de ámbito global. Es una delincuencia especializada. Esto no es una banda de amigos que se juntan para robar una cartera. ¿De acuerdo? Para robar un móvil. No. Tienen gran capacidad de adaptación y aprovechan para sus fines ilícitos las lagunas normativas y las debilidades de los estados. Utilizan las nuevas tecnologías y se adaptan a las mismas con gran velocidad. Se dedican a actividades delictivas incluso debidamente separadas dentro de su organización. Poseen gran movilidad y gran capacidad de expansión. Sus actividades generan cuantiosos beneficios. Utilizan la violencia en grado en el que sea necesario para obtener sus fines. Se introducen en círculos de poder utilizando su capacidad económica y a través de la corrupción. Utilizan las nuevas tecnologías adaptándose a las mismas y se dedican a actividades delictivas a las que haga falta con tal de incrementar su beneficio económico. La lucha contra la moderna delincuencia organizada
requiere de instrumentos a nivel nacional y a nivel internacional, dada su dimensión. Y así podríamos hacer una primera clasificación de los mismos. Y yo me hago una última pregunta aquí. ¿Volarían ustedes en un avión al que cada día se le cayera un tornillo? Y alguien me suele decir, depende del tornillo que se le caiga, sí. Pero si al día siguiente se le cae otro tornillo, y si al día siguiente al avión se le cae otro tornillo, pues miren ustedes, nuestras sociedades, nuestros países, son como aviones en que si los tornillos se les van cayendo, difícilmente se va a poder hacer. Educación, seguridad. Y todo esto requiere que al tornillo de nuestra sociedad, que al avión de nuestra sociedad no se le caigan los tornillos. Y para eso están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y para eso está la inteligencia. Y para eso están las policías. Para que a las sociedades no se le vayan, para eso están los jueces, para eso está el derecho, para eso están las fiscalías, para que a los aviones de nuestros estados no se le caigan los tornillos. Por lo tanto, tengamos cuidado para volar en aviones seguros donde no se le caigan los tornillos. ¿Qué entendemos por ciberdelitos y por cibercrímenes? ¿De qué estamos hablando? Vamos a ir rápido situando. Serían cibercrímenes económicos, serían cibercrímenes políticos y serían cibercrímenes sociales. Y vamos a ir pasando y vamos a centrarnos, ya ven ustedes, cibercrímenes económicos. ¿Qué sucede en Internet? Probablemente estas cuatro cosas: hacking, malware, el spam y a través de... Si era público, que eso es lo que más miedo da, que se haga público. Yo tengo cierta precaución de hablar de estos temas aquí, porque sé que cuando se hablan de temas de inteligencia, aquí se debe hablar también con cuidado. Pero yo quiero perderle un poco el miedo a la palabra, porque los servicios de inteligencia son consustanciales a los estados. Y por lo tanto, vamos a hablar de inteligencia y vamos a hablar también de espionaje, no pasa nada. Miren ustedes, el móvil que llevo yo es un Poco G900, traído de China. ¿Ustedes creen que el 80% de los móviles que son traídos de China no se reporta toda esa información a servidores X? Pues sepan ustedes que sí. Y les digo más, ¿saben ustedes que en Rusia se originó un problema con planchas chinas donde traían incorporadas unas microcámaras? ¿A eso cómo se le llama? ¿Vale? Bueno, ciberfraude y ciberpiratería. Continuamos. Cibercrímenes políticos. ¿Qué son los cibercrímenes políticos? ¿Qué herramientas se utilizan? Las ciberguerras, el ciberterrorismo, los ataques DOS, el hate speech, ¿vale? Continuamos. Y luego tenemos los cibercrímenes sociales. Y ahí tenemos cuatro figuras. A veces hay jóvenes a los que se les hace bullying. A veces hay pornografía infantil. A veces nuestros jóvenes y nosotros hablamos en las redes sociales. Y hay una figura que va a aparecer ahora, que es el sexting. Es sexo a través de la videoconferencia. No me digan ustedes que no conocen esto. Si desde luego, ¿verdad que lo conocen? ¿Algunos? Bueno, pues tengan ustedes mucho cuidado, no sea que se les grabe y a partir de ahí se suba a las redes sociales el vídeo. Y tengan ustedes cuidado con la utilización, cómo se utilizan las redes sociales. ¿Vale? Pornografía infantil. Y todo esto figura a través de las redes sociales. ¿Sí pasamos? Bueno, ¿por qué sucede todo esto? Sucede por lo siguiente. El ciberespacio no tiene muchas veces un guardián capaz. Pero a su vez, el delincuente está muy motivado para delinquir. Está muy motivado. Y a su vez tiene un objetivo adecuado. Es decir, con un delincuente motivado y con un objetivo adecuado, en un espacio como el ciberespacio, es el mejor caldo de cultivo para desde el anonimato producir un estado delincuencial. Pasamos. Es decir,
En el ciberespacio aumentan las posibilidades de contacto del agresor con su objetivo. Pasamos. Crece el protagonismo crece el protagonismo de la víctima, porque la víctima, muchas veces por desconocimiento, produce esa situación, que es la de estar ahí, esa curiosidad. Pasamos. Y disminuye la importancia de los vigilantes capaces. ¿Qué quiero decir? Y pasamos. Miren ustedes, lo que quiero decir, que si crece el protagonismo de la víctima, agresor y víctima, en un espacio físico donde existe por parte del agresor una intención delictiva, quiere decir que la víctima se está atacando a su libertad sexual, a su patrimonio, a su honor, a su libertad, a su intimidad, a su vida y a su salud. Y ahí es donde se produce el delito. Seguimos. Dicho de otra forma, se produce una relación entre el agresor y su víctima. Seguimos. Seguimos así un poquito más rápido, pasamos esto, ciberespacio, explicado de otra manera. El agresor, la relación que produce con la víctima. Seguimos, ya hemos explicado que es una figura delictiva, con una intencionalidad, y la víctima, efectivamente, a todas esas áreas a las que estamos atacando entre agresor y víctima. Vale, pasamos. Disminuye la importancia de los vigilantes capaces. ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes son vigilantes capaces? Policía, ciudadanos, la familia y el vecindario, la sociedad civil. Vale, por lo tanto, vigilantes han de ser la policía. A veces falta dimensión física en la policía, porque no puede estar en todo. Pero atención, es un vigilante eficaz. La policía es un vigilante eficaz. Sigamos. Los ciudadanos tampoco a veces se les alcanza más allá, pero también son eficaces. Tercero, la familia debe ser también eficaz. Y la sociedad civil debe ser también eficaz. Pasamos. El físico. Esto es lo que le pasó a su compatriota en España. ¿Vale? Hay un envío de spam, un usuario envía su clave, el hacker entra en el banco, se envía un dinero, continuamos, ¿vale? Y se produce envío de spam, el usuario entra a la web, el hacker accede y se envía el dinero. ¿Vale? ¿Pasamos? Bueno, por lo tanto, hay un envío de spam también, puede haber una descarga de un archivo, se infecta y hay un acceso ilícito. Les estoy poniendo los diversos modelos que pueden ocurrir. ¿Seguimos? El usuario. ¿Qué sucede con el usuario? ¿Pasamos? Su propia intervención es la que define el riesgo al que está sometido. Es decir, antivirus, el uso comercial, la tenencia de datos bancarios, la utilización de banca electrónica y la respuesta a spam. Vale, continuamos. El grooming. Dicho de otra manera, los chats, las relaciones en las redes sociales. ¿Qué sucede? Pasamos. El agresor, la víctima, el vigilante. Vale, hay un contacto del agresor con la víctima a través de internet. Seguimos. Hay un contacto de la víctima con el agresor. Hay una solicitud de información del agresor a la víctima. Hay una entrega de datos de la víctima al agresor. Hay una solicitud de cita. Se concierta una cita y ahí es donde se produce la agresión. Ese es el proceso que se produce de una agresión por internet. Seguimos. Vale, continuamos. La víctima. ¿Qué quiere decir esto? Su propia intervención define el riesgo al que está sometido. Entra en un chat, da datos personales, se comunica por webcam, realiza fotos para sexting y contacta con otras personas de las redes sociales. Y en ese entorno es donde se produce el delito. Seguimos. La víctima, más el vigilante y los sistemas de control que debiera tener la red, mayores controles, es ahí donde se produciría precisamente el evitamiento de ciertos problemas. Continuamos. Importante este cuadro.
Factores de riesgo en la cibervictimización social. Señores, por contactar con desconocidos a través de Internet, el riesgo de probabilidad de cometer un delito es del 80%. Por el uso del correo electrónico, un 76%. Por realizar compras por Internet, por consumir pornografía online, por el uso de mensajería, por el uso de chat, de escribir. Ahí lo tiene. Expuesto de una manera con datos más de tipo sociológico. Pasamos. Factores de riesgo y resultados. A más interacción, más cibervictimización. ¿Qué quiere decir? Cuanto más uso inadecuado se haga de Internet, más riesgo hay de que haya más víctimas. Contactar con desconocidos. El uso de correos, ahí lo tiene. Continuamos. A más introducción en el sistema de Internet, más riesgo, si no hay educación, se va a producir de una cibervictimización. Y continuamos. A menor autoprotección, más problemas y más víctimas. Abrir descargas, el uso de software, no poseer antivirus en el ordenador, usar la misma contraseña para todo y cambiar las contraseñas una vez al año, como hacen muchos. Allí tiene más riesgo, y ya lo ven ustedes. A más interacción, más cibervictimización, a más introducción, más cibervictimización, y a menor autoprotección, más cibervictimización. Continuamos. Voy muy rápido, ¿vale? Porque es muy denso, ya me disculparán. Pero bueno, ¿les estoy aburriendo o va bien? ¿Sí? ¿Se entiende perfectamente? Va. Continuamos. Las conclusiones de esta parte. ¿Qué quiero decir? El delito en el ciberespacio es distinto al delito en el espacio físico. No es lo mismo espacio físico que espacio que ciberespacio. Por lo tanto, el delito y la figura delictiva no es igual. La prevención de este tipo de delincuencia deberá ser también distinta. Si yo quiero prevenir la delincuencia, tendré que utilizar herramientas distintas. No puedo tener 5 policías en la calle. No, pues tendré que tener mirando ordenadores, viendo con determinados programas las IPs, estudiando. Pero eso no quiere decir que desde la calle no me vayan a dar la información. Sócrates decía que su filosofía se creó en la calle. Y yo siempre he creído que la información, el conocimiento y la inteligencia se hace cuando somos capaces de hablar con los demás. Y allí se creó la filosofía socrática, en contacto con la gente. Por eso me gusta a mí tanto salir aquí al interior de Perú y estar con la gente del campo, porque disfruto, porque aprendo también. ¿Vale? Continuamos. La conducta de la víctima determina enormemente el ser de un ciberdelito. Y continuamos, la última conclusión. Es necesario educar e implicar a los agentes sociales en la prevención del cibercrimen. No pasa nada, porque en la página de la policía, del ejército, del servicio de inteligencia, de quien sea, haya una especie de buzón donde los ciudadanos puedan escribir y donde un equipo de policías con el personal adecuado pueda efectivamente investigar. Continuamos. La inteligencia y la seguridad nacional. ¿Por qué cuando hablamos de redes sociales yo rápidamente hablo de inteligencia y seguridad nacional? Porque la inteligencia es uno de los pilares básicos que tienen los estados para efectivamente defenderse. Para el desarrollo de las funciones de las policías, que constitucionalmente tienen atribuidas, se encuentra el análisis de inteligencia, que es un arte y una disciplina científica. Por lo tanto, la inteligencia es un elemento clave de carácter transversal y es una herramienta al servicio de la defensa, de la seguridad, de la empresa y también de los ciudadanos. Por lo tanto, la palabra inteligencia no nos tiene que dar miedo. Otra cosa es que a veces se haga mal uso de la inteligencia. Y yo digo muchas veces, y en España lo dije, me gustaría que los servicios de inteligencia, a pesar de que sus actividades no se conozcan, no rompen los límites de la legislación vigente. La legislación es para todos y no podemos restar los límites que las constituciones establecidas nos determinan. Continuamos. En los países democráticos, las estrategias de seguridad nacional tienen que ser de consenso, importante, tienen que ser útiles y de divulgación. ¿Qué pasa con que las universidades impartan un máster, una especialidad en seguridad nacional
en inteligencia y en ciberinteligencia? No pasa nada. Otra cosa es que los servicios de inteligencia de los determinados países controlen exactamente la actividad que se desarrolla. Eso sí, pero está muy bien que se cree una cultura, porque creando una cultura probablemente se educará mejor a las personas y haremos una labor social de prevención mucho más importante. Hay que ampliar la difusión de la cultura de seguridad más allá de círculos habituales, pues la colaboración, el apoyo y la confianza de los ciudadanos es imprescindible. La estrategia de seguridad nacional supone un desafío y por eso hay que crear información, comunicación, publicaciones, doctrina y lenguaje común. Continuamos. Perdón, yo aunque hable así, no quiere decir que tenga razón en todo lo que digo, Todo lo que digo también es muy discutible, ¿vale? Y se podemos charlar y confrontar. Vale. Digo que hay que acabar con el secretismo que sea innecesario o no justificable y la confusión muchas veces que a veces existe sobre las cuestiones de inteligencia. También es importante la investigación y la formación, ya lo he dicho, así como la colaboración. La colaboración, tanto empresarial, con los medios de comunicación, con los jueces, tanto nacionales a nivel internacional. Es fundamental que los ciudadanos estén bien informados. Cuanto mejor informado esté la población, más evitaremos el cibercrimen y los ciberdelitos. Continuamos. Hablo también aquí sobre el control de fronteras y me permito decir que tiene que haber 4 niveles. Lo mismo que existe en otros organismos, no quiere decir que no se tengan, pero insisto en los 4 niveles. 1. Los oficiales de enlace con los países donde se tengan. Muy importante los oficiales de enlace, porque van a canalizar una información. En la cooperación con terceros países, hemos de hacer acuerdos internacionalmente con los países. Y no vamos a ir de pequeños, señores. No. Ustedes tienen capacidad como para ser grandes. Y ustedes tienen capacidad como para intercambiar cromos. Y ustedes tienen capacidad como para sentarse en una mesa y decir, mire, yo llego hasta aquí y usted me aporta hasta aquí. Y esa es la riqueza. No pasa nada por compartir información, porque eso nos va a hacer que evitemos. Pero cuando alguno se guarda la información y no la saca, y otros lo mismo, así no se puede hacer una estrategia nacional de seguridad. Hay que compartir. ¿Por qué? Porque estos temas tienen que ver con 2 cosas, con el interés general y con la ética. No tendría sentido un funcionario si no hay un administrador. No tendría nada que ver una persona que trabaja en la administración si no hay ciudadanos. Por tanto, nuestro servicio ¿a quién va dirigido? A los ciudadanos de nuestro país. ¿A eso cómo se denomina? Interés general. ¿Vale? Pero hay que hacerlo con una ética. Con una ética, es decir, no me guardo yo el dinero, no hago yo triquiñuelas para... No, perdón, ¿vale? Continuamos. La inteligencia en el ámbito de la empresa, lo único que quiero decir ahí es que la empresa también tiene que hacer inteligencia. Continuamos. Convendría en este sentido propiciar una estrategia que fuera común para Perú y Latinoamérica y también hay que tener una visión de conjunto multipolarizada. Si no tenemos conciencia de hacia dónde queremos ir, probablemente será difícil que podamos sobrevivir. Continuamos. Bueno, importantísimo que las empresas creen sus departamentos de inteligencia. ¿Por qué? Si policía trabaja en colaboración con los departamentos de inteligencia, si la inteligencia participa y trabaja en colaboración con las empresas que trabajan en seguridad y a su vez con las empresas grandes que también hacen inteligencia, probablemente todo esto sea una masa donde todos nos aportemos más. Las empresas privadas, en esa relación con las empresas públicas, no se trata solamente de ganar dinero, cuanto más mejor. No, se trata de ganar dinero dando un servicio y a su vez que ese servicio sea útil. ¿Cuántas veces no he visto yo materiales que se han quedado en los almacenes sin utilizar, comprados por las administraciones? ¿Por qué? Continuamos. Bueno, la gestión estratégica no es ajena a las organizaciones públicas. La lucha contra el terrorismo obedece a un complejo ciclo de inteligencia,
Y asimismo, en un mundo cada vez más globalizado, es muy importante la inteligencia como pieza fundamental. Continuamos. En esta clasificación, lo que hemos explicado, el usuario tiene siempre algo de culpa cuando hablamos de ciberdelito, pues porque no toma las medidas de seguridad, y de esta manera los fallos de seguridad, sobre todo en las empresas y organismos, se han convertido en oro para quien facilita datos a los propuestos. Yo he visto administraciones públicas en algunos otros países que vendían datos de los ciudadanos para publicidades, para empresas. Los señores, no se puede facilitar ni un solo dato de los ciudadanos. Está prohibido por las legislaciones internacionales. Continuamos. Pero para esto vamos a necesitar analistas. De nada nos sirve hacer inteligencia si no tenemos un analista. Y tenemos que tener una metodología. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Tenemos que tener personas capacitadas, preparadas. Continuamos. La tecnología. Si ya, además de tener un analista, yo no tengo tecnología, ¿para qué me sirve? La mejor tecnología debe estar a disposición, pero también a precios adecuados. Y también lo que hay que hacer es investigación. Señores, tienen ustedes gente en las universidades muy preparadas para llevar a cabo proyectos de investigación, muy preparadas. ¿Qué hay que hacer? Sentarlos, ir sentando. Lo último que se me encargó en España fue crear un grupo de creación de conocimiento. Y todos eran más jóvenes que yo. Y tuve la gran suerte de que todos fueran más listos que yo. Un chico de 24 años estaba especializado en relaciones internacionales. Un chico de 28 estaba especializado en terrorismo yihadista. Y un chico de 32 años estaba especializado en ciberterrorismo. Todos eran mucho más inteligentes que yo, pero probablemente hay que poner una metodología para que el analista pueda canalizar. Y eso es lo más importante. Vale, continuamos. Ya les he explicado que tiene que haber una relación pública-privada y que es fundamental. ¿Qué puede aportar lo privado? Mucha tecnología, mucho producto importante, base de una investigación. ¿Qué puede aportar lo público? Su experiencia también. Cuando compaginan las dos cosas y se hace bien, la riqueza es muy importante, pero hay que hacerlo bien. Continuamos. Ya hemos dicho que hay que sensibilizar a todo el mundo. Continuamos. Las estrategias de seguridad nacional tienen que ser una referencia. Continuamos. Bueno, esto es lo que les he explicado. No me entretengo. Continuamos a la siguiente diapositiva. El ciberterrorismo, la ciberdelincuencia, se debe desmitificar la amenaza emergente que supone Internet. No todo lo que hay en Internet es una amenaza. Eso no he querido transmitir, No he querido transmitir, pero sí que hay que hacer un uso adecuado y correcto de eso. Continuamos. Vale, continuamos. En busca de una ciberestrategia. ¿Cómo se hace la búsqueda de una ciberestrategia? Garantizando la seguridad del ciberespacio. Si no hay una seguridad en el ciberespacio, no vale una ciberestrategia. Por lo tanto, debe haber un compromiso internacional, debe haber una cultura, debe haber una prevención, debe haber una investigación, debe haber una persecución, debemos poner sistemas de información APP, o sea, de programas, debe haber unos sistemas de información de infraestructuras críticas, debe haber una cooperación pública-privada y sobre todo de I+D también, así. ¿Vale? Continuamos. Y ahí tendremos una. Y ahora les voy a poner un ejemplo rápido de lo que fue mi tesis doctoral sobre inteligencia tecnológica en la lucha contra el crimen. ¿Vale? Les voy a poner un ejemplo de plantilla Data Matrix como una forma de gestión de la información al servicio de la seguridad en la lucha contra el cibercrimen. Vale, pasamos. Y todo tiene que ver con lo que denominamos las características biométricas. Todas las personas tenemos unas características biométricas, todo. Pero hay que saber aprovechar y hay que crear nuevos soportes tecnológicos que nos permitan, hacer nuevos aparatos mucho más eficaces en la identificación de las personas. Vale, pasamos. Nuevos espacios, nuevas aplicaciones. La firma electrónica. Y todo esto lo hacemos a través del Data Matrix. ¿Vale? Continuamos.
Es un sistema bimodal, por plantilla Bata Matrix, que trata de dotar de mayor seguridad y confianza en lo que se refiere a las comunicaciones y transacciones que nos ofrecen los servicios en la red. Continuamos. ¿Para qué se puede utilizar este sistema? Lo tienen ustedes ahí descrito. DNI electrónico, métodos de encriptación e inteligencia, acreditaciones digitales, huellas digitales antifalsificación, situaciones de emergencia para catástrofes, identificación de personas, despliegue de hospitales de campaña. Continuamos. Imagínense ustedes, estoy soñando, por eso me dieron un 4 más, máxima puntuación, porque soñé en que era posible crear esto. ¿Vale? A través de la web, creamos con policarbonatos una plantilla Data Matrix como la que tienen ustedes allá abajo. Continuamos. Alberto. Perdón. Sí, ya sé, ¿vale? Creamos esta estructura para identificar precisamente a las personas. Continuamos. Huella dactilar, iris. Nos sacaría una plantilla. 2. Continuamos. Y luego el módulo de inscripción se haría de esta manera. Continuamos. Ya ven ustedes, las plantillas van a ser todas diferentes, que luego pueden ser aplicadas a los DNIs de las personas con sus características. Y créanme ustedes que con este sistema es muy difícil que una plantilla coincida con otra. Continuamos. A modo de conclusión podemos asegurar que el desarrollo tecnológico biométrico tiene que tener un mayor desarrollo por parte de las empresas y un mayor conocimiento por parte de la administración. Continuamos. Otras consideraciones sobre las redes sociales. Continuamos. ¿Qué quiero decir? Nadie piense que hay que cortar el derecho de Internet. El derecho de Internet es un derecho fundamental, admitido por Naciones Unidas para todos los países, todos los estados. Todos los ciudadanos tienen derecho a tener Internet. Todos los ciudadanos tienen derecho a usar Internet, porque es un medio de educación también. Continuamos. Y les pongo ahí lo que dicen los relatores especiales de la ONU sobre el uso de Internet. ¿Continuamos? Vale, continuamos. Vale, continuamos. Los estados tienen la obligación positiva de facilitar el acceso universal. Continuamos. Pero también tenemos derecho al olvido. Entran nuestros datos y no podemos borrar nuestros datos. Pues mire usted, tiene que haber un derecho del ciudadano de que sus datos también en Internet puedan ser borrados de una manera u otra. Continuamos. Conclusiones. La conversión de las redes en canales de comunicación de información. Bueno, datos personales que circulan por la red, infinidad. Pasamos. No todos los datos, yo he visto a servicios de inteligencia crear datos falsos sobre sus agentes. Por lo tanto, no se preocupen que todo lo que circula por Internet no es verdad. Siga. Continuamos. Vale. Y quiero ya terminar con 4 o 5 frases. Un sistema grande y conectado es más eficiente porque la información se intercambia de la forma más rápida. Importante. 2. Información más conocimiento igual a inteligencia. El ciclo de inteligencia es querer, conocer y saber. Y la inteligencia es el producto y la capacidad para saber resolver problemas. Vale, continuamos. Lo que sabemos entre todos, eso es lo que no sabe nadie. ¿Qué quiere decir esto? Todo el mundo sabe todo. Señores, hay que especializar a las personas. El futuro no está escrito en ninguna parte y está por hacer. El futuro es la razón del ser del presente. El futuro no está explicado solo por el pasado, sino también por la imagen que disponemos de él. Pasamos. La mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Y yo por eso les animo a todos a crear el futuro. Y el futuro se hace con ilusión, con ganas y con motivación. Continuamos. La vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida mirando hacia adelante. No podemos remontar, es que antiguamente, es que hace 20 años. Oiga, estamos en el 2014 y tenemos suficientes como para aportar, perdón, cosas nuevas. Y termino. Afortunadamente nadie es capaz de predecir el futuro. Estamos moldeando un mundo más deprisa del que nosotros podemos cambiar. Y estamos aplicando en el presente hábitos del pasado. Lo decía Churchill, no yo. Churchill ya no está aquí. ¿Qué quiero decir? Que el mundo está cambiando muy rápido, mucho más de lo que nosotros a veces cambiamos. Continuamos. Los peligros están ahí. No los disminuyo, pero las oportunidades también. Y estas oportunidades que tenemos hay que magnificarlas con fuerza.
porque ahí es donde nuestro destino es más democrático y mucho más libre. Continuamos. Y yo puse ese cómic porque a mí me gusta, y es la última diapositiva, que es, ¿dónde está usted y por qué? Yo detrás de este señor, yo detrás de este señor, yo detrás de este señor. Y cuando le preguntan, ¿usted a dónde va? Dice, pues no sabría decir, a mí me empujan.